Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FID Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una partida que se jugó en el torneo Crypto Cup, recientemente jugado, de la fase de grupos, esta partida entre Mamediarov de piezas blancas y Fabiano Caruana de piezas negras. Traje esta partida porque me parece realmente instructiva de principio a fin cómo Mamediarov lo superó en toda la partida a nada más y nada menos que el número 2 del mundo. Vamos a ver cómo fue. Empezó con caballo F3, D5 por parte de Caruana, G3, caballo F6, alfil G2, E6, D3 y caballo C6. Este sistema lo jugó bastante Mamediarov, que puede llevar muchas veces a posiciones tipo India de rey, o posiciones tipo ataque indio de rey según jueguen las negras. Y acá con la jugada caballo C6 podemos ver cómo después de las jugadas caballo BD2 y E5 más bien estamos en una posición tipo Pirc, donde por supuesto estamos de blancas y tenemos un par de tiempos de más. No solo por el hecho de estar de blancas, sino porque Caruana ha hecho E6 y luego E5. O sea que podríamos decir que es una Pirc con dos tiempos de ventaja para el blanco. Las blancas jugaron en roque, A5 por parte de Fabiano, que está muy bien, ganando espacio en el flanco de dama, C3 alfil D6 y E4. ¿Bien? La idea de E4, por supuesto, ya romper en el centro, la idea es capturar en D5 y seguir posteriormente con torre 1 y el caballo se va a dirigir a C4 presionando el peón de E5 de las negras. Es por esto que Caruana captura en E4, D por E4, enroque corto, A4. La idea de A4 es fijar la casilla C4 para su caballo, es decir, que no nos puedan expulsar a este caballo con un posterior B5. Alfil E6 justamente controlando la casilla C4. Y dama E2 por parte de Mamediarov. La idea de dama E2, por supuesto, busca insistir en el control de la casilla C4 para su caballo, que vemos que es una casilla ideal, desde donde está bien centralizado, desde donde presiona E5. Y por supuesto, dama E2 también permite esta jugada típica, llevar la torre de F1 y controlar la columna D. La partida continúa con caballo D7. Seguramente también para maniobrar y llevar el caballo a C5. Caballo C4 y H6. Esta jugada es, bueno, parece necesaria porque en cualquier momento el blanco podría jugar un caballo G5 quedándose con la pareja de alfiles, pero es verdad que este tipo de jugadas en estas posiciones permite muchas veces la maniobra caballo H4 y caballo F5. Y lo digo porque si el peón estuviese en H7, muchas veces el caballo puede ser expulsado con G6. Pero acá es mucho más difícil porque, como observamos, una vez que el caballo entre en F5, G6 no se va a poder realizar porque siempre va a estar cayendo el peón de H6. Es por esto que esta jugada se dice que, bueno, si bien es muy común, pero generalmente en este tipo de estructuras debilita un poco la casilla F5, es decir, hace aún mejor que un caballo llegue a F5. Torre D1, se amenaza por supuesto caballo por D6, quedarse con la pareja de alfiles y ganar un peón después de torre por D6, así que Caruana juega dama E7, caballo H4, la idea, como habíamos planteado antes, dirigirse a F5, alfil C5 para, bueno, la idea por supuesto, mejorar ese alfil y no permitirle al blanco el cambio en D6. Caballo F5 y acá ese caballo es muy molesto, como vemos puede ser acompañado con una dama en G4, presionando en G7, así que Caruana decide eliminarlo y ceder la pareja de alfiles. Juega alfil por F5 y después de E por F5 vemos que además de las parejas de alfiles hemos conseguido una importante diagonal, es decir, abrimos la gran diagonal para nuestro alfil de G2 y además el punto E4 queda como una casilla fuerte que puede ser aprovechado por el alfil
O por qué no, como veremos posteriormente, por el caballo de C4 puede reubicarse ahora en E4 y ser un importante puesto de operaciones para las blancas. La partida continúa torre F a E8. Por supuesto, hay presión en el peón de E5, se busca sobredefender ese peón. Y caballo de 2, la maniobra que anteriormente habíamos comentado, el caballo se va a dirigir a E4, desde donde va a estar totalmente centralizado, atacando el alfil, presionando en un futuro F6, ¿no? Caballo F6, caballo E4 igualmente. Si nos capturan, retomaríamos de alfil o de dama. Torre a D8. Se cambia porque por supuesto tenemos la pareja de alfiles. Y ahora con caballo por C5 directamente quedamos en una posición de 2 alfiles contra 2 caballos. Donde, como vamos a ver, Mamediarov va a presionar de una manera muy instructiva. Juega alfil E3 atacando la dama. Lógica, desarrollamos, atacamos la dama, dama D6. Y ahora dama B5. Presionamos el peón de B7. Por supuesto también amenazamos transformaciones del tipo alfil por C6, luego comiendo el peón de A5, llegando a una posición muy fea para el negro, muy difícil de jugar. Es por esto que acá Caruana hace E4 tratando de controlar un poco a este cuchillo de G2, ¿verdad? De este alfil que domina la gran diagonal. Alfil F4 atacando la dama, mejorando la situación de nuestro alfil. Tiene ahora otro objetivo de ataque en C7. Dama D7. Hay que decir, bueno, después de dama D7 justamente es posible la línea dama por B7, que no fue la que se jugó en la partida. Y después de torre B8, dama por C7. Este final sería favorable a las blancas. Después de alfil por, torre por B2. Bueno, las blancas tienen un peón de ventaja, tienen la pareja de alfiles, es un final favorable, perfectamente se pudo haber entrado en esto, pero Mamediarov prefiere seguir mejorando su posición. Juega torre E1, atacando al peón de E4, que vemos que ya es difícil de defender, porque si las negras juegan torre 8, de nuevo es posible capturar en B7. También podríamos simplemente ir mejorando nuestra posición, una jugada del tipo H3, preparando G4, buscando ganar espacio en el flanco de rey. Esto también es típico cuando se da esta estructura con este peón en F5. Así que la posición ya es bastante fea para el negro, que decide entregar ese peón. Juega B6, ya asegurándose de que no va a haber captura en B7, ¿no? Lo cual deja una estructura de peones también bastante fea para el negro, pero permite capturar en E4 y transformar la posición. Ahora simplemente vamos a transformar con F3 en una posición con peón de ventaja. Caballo por E4, F por E4. Tenemos un alfil que en una posición abierta como de este tipo es mucho mejor que el caballo. Y tenemos un peón de ventaja y una mayoría clara de 4 contra 3 en el flanco de rey, es decir, nuestro peón va a poder movilizarse fácilmente. Así que esta posición es clara ventaja blanca. La partida siguió F6, justamente controlando el avance del peón blanco a E5, buscando también una casilla fuerte para el caballo. Rey F2, vamos mejorando poco a poco. Me parece muy instructivo, muy claro las ideas de Mamediarov en esta partida. Torre D8, torre E2, controlando cualquier entrada de las negras. Por supuesto la dama no puede moverse aún porque está el caballo de C6 indefenso. Caballo E5 y bueno, ahora se transforma, por supuesto, el final en un final de torres completamente ganado. Dirán, completamente ganado con solo un peón de más. Vamos a ver cómo lo realiza Mamediarov. Dama por B5, A por B5 y F por E5. Vemos como el blanco solo tiene un peón de ventaja y las negras están dominando la única columna abierta que hay en el tablero. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que las blancas van a poder apoderarse de esta columna, ya que a las negras no pueden permitirse cambios. Es decir, juegan ahora rey E3, mejoran su rey y amenazan torre D2. Bien, la idea de torre D2 es, por supuesto, cambiar las torres y llegar a un final de reyes completamente ganado, cosa que el negro no se puede permitir. Por eso hace torre D1 para activar su torre lo más que pueda. Y torre D2
con la idea anteriormente dicha. Torre E1 jaque, rey F3. Ahora es el blanco quien se apodera de la columna y va a terminar haciendo mucho daño. Por supuesto, H5, torre D5. Este peón aislado es una debilidad. El negro no la puede defender. Tiene que ir a por otros peones del blanco. Torre B1, torre por E5, torre por B2. Torre 8, rey F7, torre C8. Vemos cómo empiezan a caer los peones negros. Es verdad que las blancas también van a perder un par de peones, pero su fuerza está en sus peones centrales, que no solo son, por ejemplo, el peón D, no solo es un peón pasado, sino que le va a permitir al blanco muchos temas de mate en este final, y es por eso que este final es muy instructivo y muy típico el que se da. Torre por B5, torre por C7, rey F6, y ahora torre C6 es un ejemplo de lo que comentaba antes. Hay muchos temas de mate, por ejemplo, rey G5 no es posible por torre G6 mate. Así que el negro tiene que retroceder. Pasaría lo mismo si con rey E5, seguiría torre E6 mate. Entonces el rey tiene que volver a E7. C4, la idea de esto es forzar un cambio de peones de manera que el negro, en vez de quedarse con dos peones unidos, se quede únicamente con un peón pasado. Torre C5 y torre por B6, ¿no? Como comentaba. Este peón es mucho más fácil de parar para las blancas, mientras que el negro no va a poder parar estos peones blancos que van en masa y van además apoyados por el rey. Torre A6, justamente controlando el peón de A. A4. Rey F4, mejoramos el rey. Rey F7, H3. Acá hay distintas formas de ganar, pero creo que como lo hace Mamediarov es impecable. Torre B4, G4 va avanzando poco a poco su masa de peones en el flanco de rey, donde tiene un 4 contra 2. Torre B3, G5, no presta atención al peón de H3, que si las negras lo capturasen, vamos a verlo. Si torre por B3 simplemente seguiría G6 y vemos que el rey va a quedar muy atrapado en la última fila. Rey E7, E5, para no permitir que el rey escape, vamos a jugar a la siguiente torre A7, por ejemplo. A3, torre A7, rey D8 y F6 podría ser una posible variante. Vemos como ya el blanco va a terminar coronando un peón. Así que esto no se realizó en la partida. Se siguió con A3, es decir, en vez de torre por H3, A3. Pero igualmente G6, rey E7, torre A7 jaque. La idea es a rey D6, simplemente capturamos en G7. Así que rey F8 y después de E5, Caruana decide abandonar porque si sigue por ejemplo con torre por H3, seguiría F6 y no solo vamos a coronar sino que tenemos diversas amenazas de mate. Espero que les haya gustado esta partida, que les haya parecido tan instructiva como me lo pareció a mí. Creo que fue muy claro el juego de las blancas y además pasó desapercibida ya que no vi que lo comentaran en muchos sitios. Nos veremos en una próxima.